Muy buenos días. Ya es domingo, es día de ¿qué estás esperando? Es día de ir al encuentro con el Señor, de ir a misa, a celebrar nuestra fe, a escuchar lo que Dios quiere decirnos para nosotros. El día de hoy en la misa vamos a escuchar en el Evangelio, pudiéramos decir, una especie de reconocimiento de quién es Jesús. Es la misión de Jesús. Me gustan mucho los inicios del Evangelio porque, por ejemplo, Mateo, al inicio de su Evangelio, Jesús da como la carta magna, da como las leyes, la forma del nuevo gobierno que Él va a instaurar, las bienaventuranzas. Pero en el Evangelio de Lucas, que vamos a leer el día de hoy, Jesús al iniciar su ministerio en este Evangelio, habla, pudiéramos decir, de Él, de cuál es su misión. Si en Mateo habla de lo que Él espera de nosotros, de cómo nosotros debemos de relacionarnos o esperar el reino de Dios, hoy en este Evangelio, más bien Jesús habla de quién es Él y para quiénes vino. Por eso es importante que pongamos mucha atención, porque incluso escuchando quién es Jesús y para lo que vino, nosotros debemos de descubrir quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Empieza el Evangelio diciendo una pequeña sinopsis de que, querido Teófilo, te escribo todo esto porque se ha hablado mucho de quién es Jesús y de lo que hemos visto y he tratado de juntar toda la información. Es como una pequeña introducción al Evangelio de Lucas y luego se brinca hasta el capítulo 4, que es el que primeramente vamos a leer en este tiempo, en este día, que es precisamente cuando Jesús va al templo. Toma el rollo de la ley o se lo dan, que es del profeta Isaías, él lo lee, lo devuelve y se sienta. Algo así como la liturgia de la palabra de nuestra misa. Pero en aquel entonces el lector se acercaba y sin saber qué lectura, tomaban uno de los rollos al azar y se le entregaban al lector. Él la tenía que leer y dar una especie de homilía. En este caso, Jesús recibe el rollo del profeta Isaías y el texto que lee es donde él empieza a decir la misión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para esto, esto y esto. Termina de leerlo, lo enrolla, se lo devuelve a quien lo va a devolver al lugar sagrado donde se guarda la ley. Y entonces él, Jesús, va y se sienta. Y todos se quedan así como que, hey, no, te brincaste la parte del rito donde dice que tienes que explicar algo. Y ya cuando todos lo están viendo, Jesús solamente dice esa homilía fantástica y profunda, donde dice, hoy se ha cumplido lo que ustedes acaban de escuchar. ¿Y qué es lo que se cumplió? Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y desde ahí nosotros debemos de reflexionar en esto. Si Jesús necesitaba del Espíritu Santo, cuánto no más tú y yo necesitamos de su compañía, necesitamos orar de Él, necesitamos escucharlo, necesitamos de su unción. Ahora dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y yo sé que la palabra unción para nosotros no tiene mucho sentido, ¿verdad? No vivimos en esa cultura, pero la palabra unción significaba mucho para los israelitas de aquella época. Estoy hablando de hace 2000 años. La palabra unción es nada más para que entendamos el eco que tiene en la Sagrada Escritura. En español lo llamamos unción. En griego la palabra es Cristo. Y en hebreo la palabra es Mesías. O sea que si yo traduzco la palabra Mesías al griego, me va a dar la palabra Cristo. Y si traduzco la palabra Cristo al español, me va a dar la palabra ungido. Por eso le llamamos a Jesús Jesús Cristo. Jesucristo, es decir, Jesús, ¿qué Jesús? El ungido. En aquella época como hoy había muchos Jesús, pero ¿cuál? El ungido. Y la palabra unción, literalmente, cuando unges algo, es tomar aceite y embadurnarlo, ungirlo. Como cuando lo que hizo el sacerdote el día de nuestro bautismo. De una u otra forma, la palabra cristiano significa el que ha sido ungido. Y escucho a muchos hermanos separados que dicen, no. Ustedes los católicos son católicos y nosotros somos cristianos.
Y yo me quedo, no estás entendiendo la palabra cristiano. La palabra cristiano es ungido y el católico es ungido muchas veces. El día de su bautismo lo ungen por lo menos 2 veces, con el aceite de los catecúmenos y con el crisma. El día de la confirmación lo vuelven a ungir. Si es sacerdote, lo ungen en las manos. Si llega a ser obispo, lo ungen en la cabeza. Si llega a un enfermo, lo ungen en las manos cuantas veces sea necesario, se vaya complicando la enfermedad. Entonces los ungidos, los embadurnados de aceite, los cristianos, somos los católicos. Pero exactamente por qué aquella palabra tenía tanto impacto, por qué era tan fuerte decir, el Espíritu del Señor me ha ungido. Tendríamos que viajar en el tiempo y tratar de ver qué es lo que sucedía en aquella época. En aquella época no había electricidad, entonces no había refrigeradores. Para conservar los alimentos se utilizaba mucho la sal o el aceite. Cuando tú cocinas algo con aceite, lo sabrán las cocineras, las amas de casa, que cocinar una salsa con aceite va a hacer que dure más la vida de la salsa. Pero si la cocinas sin aceite, luego se echa a perder. Se tiene que consumir luego. El aceite no solamente da sabor, sino que te logra mantener en un estado de salud. Logra mantener el estado de vida o de uso de la comida. Desde ahí, el estar ungido me hace a mí mantenerme en vida, como los motores. El aceite en el motor de un carro, en aquella época no había motores, no había carros, pero el día de hoy, para entenderlo, el aceite ayuda a que los engranajes puedan deslizarse rápido y se mantiene en funcionamiento. Si se tira el aceite o si nunca se cambia el aceite, deja de ser aceite y se convierte en una pastosa, toda viscosa, difícil de que pueda lubricar. Y entonces, cuando se tira el aceite, la máquina se calienta y se funden los fierros, los engranes, se desviela, se echa a perder. Lo mismo sucede en nuestra vida cuando no recibimos el aceite del Señor, cuando no recibimos la unción. Aunque estemos trabajando en la obra del Señor, si no estamos en esa comunión con el Espíritu Santo, si no somos ungidos con el Espíritu Santo, pronto nos estaremos calentando y encendiendo y peleando unos contra otros. El aceite, la unción, en aquella época e incluso el día de hoy, si tú logras ver algunos videos de gladiadores el día de hoy, sobre todo en aquella época, me parece que en Inglaterra todavía juegan mucho de ser gladiadores, se untan con aceite, se ungen con aceite. ¿Por qué? Porque entonces esos juegos, esas competencias o esas luchas son de mostrar la fuerza, y alguien que está lleno de aceite va a hacer que el enemigo sea difícil que lo pueda someter o domar, porque se le va a resbalar. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando vamos a un combate, tenemos que tener esa unción del Espíritu Santo para que cuando el enemigo trate de domarnos, de someternos, no pueda, nos resbalemos y podamos salir ilesos de ese combate, de ese enfrentamiento. Incluso el aceite, los que hacen fisicoculturismo, cuando van a levantar, ayuda a mantener la piel hidratada y más flexible. Cuando se trata de hacer mucha fuerza, necesitas proteger el músculo con aceite. No solamente eso, las ovejas. Hoy tenemos muchos pesticidas, pero los pastores en aquella época, cuando querían proteger a la oveja, la tenían que ungir, que el aceite llegara hasta la piel, ¿verdad? Y ese aceite tenía muchas hierbas de aromas para que ahuyentara los insectos, no sé, garrapatas, pulgas, piojos, que entraban a la oveja. Y cuando tenía mucha lana, era difícil poder encontrar esos parásitos y lastimaban a la oveja, la podían enfermar y matar. Entonces los pastores, para proteger a las ovejas de los parásitos que había, las ungían con aceite. Nosotros, para que no se nos peguen los parásitos de esta vida, para que no se nos peguen esos espíritus, esas influencias, necesitamos ser ungidos con el aceite, con el Espíritu Santo, con esa unción espiritual. En aquella época no había tanta medicina, pero el día de hoy incluso, cuando los niños tienen tos, suelen ungirlos con algún ungüento.
En aquella época la unción con aceite se utilizaba mucho para sanar heridas, ¿verdad? Para esterilizar la parte y que no se infectara la parte lastimada, una cortada o algo. Se usaba la unción. El aceite tenía también muchas otras funciones. Encender las lámparas, por ejemplo. Lo escuchamos en algunas parábolas, ¿verdad? Se les acabó el aceite a aquellas mujeres prudentes. El aceite en la lámpara ayuda a mantener la luz. Si tú quieres tener tu vida iluminada, necesitas vivir en la unción del Espíritu Santo. Y no solamente eso, el aceite, ¿verdad?, que produce fuego en esa lámpara también ilumina. Como te das cuenta, la palabra unción en aquella época tenía una connotación muy fuerte de dependencia. Todo el mundo quería ser ungido, y más cuando el que te unge es Dios, y no con un aceite, sino con el Espíritu Santo. Por eso Jesús se pone de pie y empieza a decir eso en primera persona. El Espíritu del Señor me ha ungido. ¿Y a ti quién te unge? ¿Y tú cómo sales a combatir en este mundo? ¿Y a ti quién te ayuda a ahuyentar todas las pestes y alimañas que se nos van pegando por el camino? ¿Has cambiado tu aceite? ¿Estás renovando tu experiencia de Dios? Porque si tú vives de una experiencia, de una unción del ayer, eso se puede convertir en un veneno en tu vida espiritual. Si no renuevas tu unción, si no renuevas esa experiencia de Dios, tarde que temprano, vivir del pasado se convierte en un veneno el día de hoy, como en la comida. Si no cambias el aceite que estás usando para freír lo que sea, eventualmente ese aceite se va a convertir en veneno cuando entre a tus venas. Si no cambias el aceite de tu carro, eventualmente ese aceite ya no va a servir. El aceite en nuestra vida espiritual tiene que ser de todos los días. Ahora, esto lo voy a decir un poquito más adelante, pero después que Jesús dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, Él dice, me ha ungido para, y da la misión. Anunciar la buena nueva, sanar los corazones heridos, proclamar la libertad a los cautivos, proclamar el año de gracia del Señor. Tiene un objetivo muy claro. Dios quiere ungirte para una misión determinada en tu vida. Cuando tú la descubras, ¿en qué momento vas a descubrir esa misión? Cuando descubras la unción en tu vida. Cuando dejes que el Espíritu Santo sea quien te esté moviendo, va a ser cuando digas, ahora entiendo para qué. Y la forma en cómo Jesús lo dice cuando se sienta, hoy se ha cumplido. La experiencia cristiana es de un hoy, no es del ayer. No dejes que las sombras del ayer obscurezcan tu presente, y tampoco dejes que la incertidumbre de un posible mañana te robe el presente. Es hoy. Y el día de hoy, si lo vives de una manera completa, puedes decir que se ha cumplido tu misión. Porque una vez que tú sabes para qué estás aquí, una vez que tú sabes que el Espíritu Santo te está ungiendo, te está acompañando, te está preparando, ten la seguridad que lo vas a hacer. Tarde que temprano lo vas a hacer. Cuando Jesús terminó de leer este texto, dijo, hoy se ha cumplido. Y nosotros pudiéramos decir, si había algún presente ahí, pudiera preguntarle a Jesús, ¿cómo dices que hoy se ha cumplido si todavía no sales a predicar? Si todavía no sanas, si todavía no sales. Pero Jesús ya lo estaba haciendo. Desde el momento en que se deja ungir por Dios, desde el momento en que en su corazón Él acepta la misión, desde ese momento ya es un hecho lo que va a venir mañana. ¿Por qué? Porque la eternidad no es otra cosa que vivir en el día de hoy. Y lo he dicho muchas veces, solamente tienes el día de hoy. No esperes mañana, es hoy o nunca. O decides hacerlo hoy, o decides tener esa experiencia de Dios el día de hoy, o nunca la vas a tener. Y esto es para renovarlo todos los días. Así que el día de hoy nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿quién unge tu vida? ¿Cómo está tu lámpara de aceite? ¿Cómo estás tú en el conocimiento de tu misión? Dios quiere ungir tu vida y Él quiere prepararte para una misión muy clara.
recibe la unción que Él quiere darte y que te la dio desde el día de tu bautismo, pero hay que renovarla. Y este Dios que siempre nos acompaña, el Dios bueno, el Dios que quiere ungir nuestras vidas, el Dios que no solamente quiere vernos prosperar, sino que quiere que disfrutemos todo lo que hagamos. El Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien pudiera decir, esta reflexión está muy larga, y bueno, puede ser 15 minutos, pero es muy importante que descubras cómo es tu experiencia el día de hoy de Dios, porque conforme tú vivas ungido y guiado, impulsado por el Espíritu Santo, lo demás es pan comido. Lo demás dalo por hecho. Igual que Jesús, cuando tú recibas la unción y la misión de Dios, da por hecho que eso se va a cumplir. Porque nada es imposible para quien está con Dios, para quien lo recibe. Es más fuerte el que está en nosotros, la unción del Espíritu Santo, que lo que podamos encontrar en el mundo. Que el día de hoy descubras esta unción, la renueves, se haga fresca en ti y entonces salgas a combatir el buen combate de la fe. Que tengas un excelente día.